Muchas gracias, Víctor, por la presentación, y también quería agradecer a los dos ponentes que hayan introducido de una manera tan precisa y tan práctica un tema o dos, en nuestro caso, tanto la eficiencia como la resiliencia, que son fundamentales, y se han dado datos pues más generales y sobre predicciones de futuro que nosotros también nos las planteamos en su momento, y por eso decidimos trabajar en el tema, y datos prácticos. En un caso de una oveja perfectamente resiliente, como no nos dijo el nombre o cómo se llamaba, Requejo, pero ahí estaba, es el ejemplo máximo que probablemente podríamos tener. Yo os voy a hablar, tenemos en esta parte que es un seminario en el cual tenemos como objetivo, yo os voy a contar un poquito de qué va este proyecto, una descripción, espero que no demasiado aburrida, de a qué nos dedicamos. Ya os hemos hecho el destripe, el spoiler que dicen ahora, de que vamos a trabajar en eficiencia y vamos a trabajar en resiliencia, y Pilar os va a hablar de eficiencia y Aroa os hablará de resiliencia, y obviamente nuestro objetivo es medirla, pero medir ambos, pero también ver las posibilidades de seleccionar animales en base a estos caracteres que son complejos. Además, por la tarde, ya a última hora, estaremos más cansados, os hablaremos de otra parte fundamental que tiene este proyecto, que es la aplicación directa de la mejora genética a nivel internacional. Primero nos contarán cómo miden la eficiencia, la emisión de metano en Uruguay, qué ovejas son las que ellos quieren en el futuro y en qué están trabajando. Tendremos una presentación vía streaming de un investigador de Linea de Uruguay. Nos contarán las posibilidades de seleccionar a nivel internacional. Seremos capaces en ovejas y en cabras de hacer un interbull, un interram o un interbeef, llamadlo como queráis, y esto nos va a aportar algo. Es un poco las ideas de lo que vamos a trabajar, y os contaremos, además de nosotros como socios de este proyecto Smarter, pues está gente del País Vasco, de Neiker, no sé si está Eva por ahí ya, o Eva Ugarte, nos hablará un poco de sus experiencias de evaluaciones internacionales, y Fernando Freire, que le conocéis todos, pues nos contará un poco las actividades de Ovigen y de ASAFE en el proyecto. Pasando a cuestiones más generales, os diré que este proyecto Smarter es un acrónimo del título en inglés, pero básicamente tiene como objetivo, como os digo, la mejora de la eficiencia y de la resiliencia en pequeños rumiantes, tanto en ovejas como en cabras. Es un proyecto que está financiado por la Unión Europea dentro del programa de investigación Horizonte 2020. Tiene ahí, os aparece el número de contrato. Está coordinado por el INRA, ENRAE, que se llama ahora francés. Tenía una duración de 4 años. Debido al COVID, pues tiene una ligera prórroga de unos 8 meses. Empezó en noviembre de 2018 y tiene prevista su finalización dentro de un año, en junio, a finales de junio del año 2023, y tiene como objetivo fundamental pues el estudiar cómo diferentes estrategias de mejora, de selección, puede ayudar a incrementar tanto la resiliencia como la eficiencia en las poblaciones de pequeños rumiantes, en principio, pues que se ubiquen en diferentes entornos, tan cómodos como puede ser una explotación controlada e intensiva, o tan complejos como pueden ser rumiantes que se explotan en pastoreos y en zonas pues, de montaña o de menor posibilidades de producción también y de alimentación en ese caso. Es un proyecto que tiene 27 socios de 13 países europeos, 12 de la Unión Europea y de Noruega, y tenéis los países pues, de Francia, Grecia, Italia, el Reino Unido, de Suiza, de Italia, de España, ya os he dicho básicamente que somos 3 socios, Rumanía, Hungría, de Noruega, Uruguay, Canadá, y hay un socio chino. La mayoría somos centros de investigación,
14, pero también hay 3 empresas de ingeniería de proyectos y de transferencia de tecnología, 7 asociaciones de criadores de toda Europa, 2 organizaciones transnacionales y un productor, pues, por ejemplo, el dueño de esa cabra que os enseñaba Requejo antes, de Yorkshire Dairy Goats, por ejemplo, es el productor que tenemos ahí. Ahí tenéis un poquito dónde se localizan los diferentes socios y a la derecha pues un zoom hecho sobre Europa para que veáis pues, más o menos que gente de Grecia, 3 socios españoles, lo que os comentaba. Desde el punto de vista de cifras, grandes cifras, pues implica a unos 5.000 ganaderos, con un total de aproximadamente, son números redondos, obviamente 1,5 millones de pequeños rumiantes, de ovejas y de cabras, y hay más de 500.000 de animales que están sometidos a registro de producciones, que están en programas de selección, y aproximadamente unos 70.000 de ellos tienen genotipos de diferentes chips de DNA y se utilizan pues, en programas de selección genómica. Hay 48 razas en total, 20 de ovino de carne y 14 de cada uno de los 2 de cabra y oveja de leche. Serían 28 en total. Y Smarter se mueven 2 conceptos fundamentales que se han trabajado ya y se han introducido esta semana. El primero es la resiliencia, que podríamos decir que sería la capacidad de un animal de seguir produciendo de una manera adecuada cuando se enfrenta a diferentes retos, y los retos que nosotros suponemos son de 3 tipos, pueden ser nutricionales, que tenga una menor capacidad de ingerir alimentos de buena calidad, pueden ser que tenga un problema sanitario o que tenga un problema medioambiental, que tengamos altas temperaturas. Como decía José María, pues que de repente llega un mes de mayo y te revienta todos los registros y los animales que están acostumbrados a producir a un determinado nivel, pues se ven sometidos a un estrés por calor que les supone una dificultad en la producción. Y la segunda, que es la eficiencia, nos fijamos fundamentalmente en 2 bloques, a nivel individual de animal, como decíamos antes, cómo un animal es capaz de manejar la energía que ingiere, es decir, es una eficiencia alimentaria, en función de cuánto ingiere, cuánto es capaz de producir, y también de sistemas, es decir, cómo un sistema de producción es capaz de ser más eficiente, sobre todo produciendo menos impacto medioambiental. Un indicador fácil es pues, menos emisión de gases de efecto invernadero. Esos son un poco los 2 conceptos donde se mueven. Los objetivos, como os decía, pues tienen que ver, a partir de estos 2 conceptos, con la mejora genética de estos caracteres. Y lo primero que se quiere es identificar, pues, qué registros, qué fenotipos, como decimos nosotros en genética, serían los adecuados para poder evaluar a nivel individual, de raza, de rebaño, de sistema, tanto la eficiencia como la resiliencia, hacer y desarrollar protocolos de predicción de los valores genéticos para estos fenotipos en los animales, y también establecer pues, nuevas estrategias que, una vez que conozcamos cuál es la base genética, que precisemos la heredabilidad, no la dejemos en un rango tan amplio como la que se comentaba de 0,1 a 0,30, que conozcamos cuáles son los condicionantes, pues veamos si eso es, cómo lo podemos aplicar a los actuales programas de mejora, por una parte sin que distorsionen de manera excesiva los sistemas de producción, que se adapten a las dificultades que nos pongan las administraciones, si es posible, y sobre todo que sean aceptados por parte de los criadores, porque a veces no es tan fácil la introducción de nuevos caracteres. Estos objetivos se desarrollan en lo que se llama 7 grupos de trabajo, Work Package, eso de VP es un acrónimo de grupo de trabajo. Los 2 primeros tienen que ver con qué nuevos fenotipos se pueden estimar para eficiencia el primero, para resiliencia el siguiente. El tercero tiene que ver con qué pasa cuando nosotros seleccionamos para eficiencia. Los animales son más o menos resilientes y viceversa, es decir, puede haber sinergias entre estos 2 tipos de caracteres, puede haber antagonismos, es decir, a lo mejor estamos tratando o tienen una correlación negativa con caracteres de producción y no podemos seleccionar, es decir, hay que analizar estas cuestiones antes de introducirlos en los programas.
El cuarto pretende identificar caracteres, sobre todo que tengan que ver con la resiliencia en poblaciones poco estudiadas, infrautilizadas. En rumiantes, como sabemos, hay muchos grupos de pequeñas razas en Europa y muchos de ellos con pequeño tamaño efectivo, pero que tienen grandes caracteres o grandes posibilidades de adaptación, y esto es un buen vivero para acudir ante nuevos retos, sobre todo medioambientales, como los que nos podemos encontrar. El quinto tiene que ver con el desarrollo de modelos adaptados realmente a la realidad de los pequeños rumiantes y sobre todo con este nuevo tipo de caracteres. Los caracteres no todos se tratan igual cuando los aplicamos en la mejora. A nosotros nos gusta que un carácter esté representado por un número y a partir de aquí hacer cuentas de una manera fácil, pero no siempre un número es capaz de representar la complejidad de un carácter. ¿Por qué no se ha seleccionado por persistencia? Pues probablemente porque lo que nos gusta es manejar en lotes y estandarizar, y si manejo un grupo a los 150 días, pues seco todos, que hay una que no tiene curva, que tiene recta de producción, pues me da igual, esa me estorba. Quiero decir, a veces hay que entender por qué no se aplican estos caracteres, o porque en un momento determinado el cordero valía dinero y ahora... ¿Cuál es el problema de Yorkshire Dairy Goats? Pues que no sabe qué hacer con los cabritos, que él no quiere que las cabras paran, quieren que den leche, porque el cabrito, como los pollos en avicultura, es un problema muy serio, porque se los tienen que cargar y muchas veces hacerlos harina de carne. Y esto tiene unas consecuencias muy importantes. Eso es un factor para seleccionar para persistencia en lactación, pero si yo manejo en lotes, la persistencia me estorba, no os engañéis. No se ha tratado porque no queremos tratarla y porque es así. Bueno, pues en la resiliencia y la eficiencia tenemos que saber si se puede adaptar. Ese es el quinto. El sexto es lo que os comentaba, qué posibilidades hay de que colaboremos a nivel internacional en pequeños rumiantes, como ya pasa en ganado vacuno, de leche, interbull, de carne, interbull, y qué puede pasar en cabras y ovejas, en los diferentes sistemas productivos. Y el séptimo, que tiene un aspecto más sociológico, es decir, cómo se pueden implementar estos caracteres en los programas de mejora, como os decía, para que se acepten de una manera adecuada, y cuáles son de todos estos caracteres los que más prefieren los criadores. Que muchas veces tú pretendes medir un carácter que en tu mesa, cuando haces tus cuentas, es maravilloso, pero cuando lo vas a medir, el ganadero te dice que no molestes, que a él le pagan por leche y que no quiere medir otra cosa, por ejemplo. Como os decía, se organizan en diferentes estructuras. Los 4 primeros grupos de trabajo que estarían en ese bloque superior azul tienen mucha relación: la eficiencia, caracteres de salud, de resiliencia y compensación, y nuevos caracteres en pequeñas razas, que pueden ser bien sea de eficiencia o de resiliencia. 2 metodológicos que tienen que ver con cuestiones de estimación, adaptación a valoraciones clásicas, a introducción de información genómica y demás en los programas de pequeños rumiantes, que serían tanto el 5 como el 6, y el 7, que tiene que ver con la implementación de los resultados teóricos, si queréis, más a nivel práctico. Luego hay un grupo de trabajo que tiene que ver con la coordinación de todo, que sería el 9, con la difusión de la información, que sería el 8, es lo que yo estoy haciendo hoy aquí, contándoos a la gente del sector que estamos trabajando en ello y por qué y qué resultados tenemos. Y el 10 pues tiene que ver con el manejo de animales siguiendo unas pautas éticas que la Unión Europea te impone, y cualquier experimento con un grupo de animales tiene que pasar una serie de comités y de estructuras que quedan claro que cualquier dato que tomemos no va a repercutir de una manera clara en el bienestar de esos animales. Son un poco las 10 estructuras, son 7 de trabajo y 3, si queréis, más burocráticas. Os voy a contar un poquito en qué animales trabajamos, qué se mide y algunos resultados, sin ir hasta el final porque el proyecto, como os digo, está en desarrollo, todavía no se ha acabado. Los 2 primeros grupos de trabajo son prácticamente idénticos. Uno se dedica a eficiencia y busca nuevos caracteres que permitan estimar la eficiencia, y el segundo sobre salud, resiliencia y otra serie de características. Cada uno de ellos tiene una serie de objetivos. Básicamente los del 1 los tenéis ahí listados, os lo voy a leer, pero lo que queremos es bien saber cómo podemos medir la resiliencia.
la eficiencia, perdón, estoy en el primero, ver si la medición es sencilla y si la estimación de los valores de los fenotipos y luego los valores genéticos se hace de una manera fácil. Si no es así, analizar si hay algún tipo de marcador que pueda ayudar a esta estimación de la eficiencia, ver los parámetros genéticos, la heredabilidad del carácter, cómo se correlaciona con los caracteres de producción y otros caracteres pues, de morfología que se estén seleccionando, ver si hay lo que se llama una interacción genotipo-ambiente, es decir, si hay determinadas razas que son muy productoras en unas condiciones, pues en otras funcionan mejor o peor, y se analizan poblaciones en intensivo y en extensivo, en diferentes lugares, pues Lacón produciendo en las condiciones de Francia y Lacón produciendo en los veranos de Grecia y demás, conocer si esto desde el punto de vista altera la eficiencia de los animales, y luego pues intentar ver y proponer una serie de caracteres que puedan ser testados a nivel ya más global para poder introducir en los programas de mejora. En el caso del segundo Work Package se centra en caracteres de salud, de bienestar, que puedan estimar esta resiliencia, y analiza pues, determinadas enfermedades como puede ser las mastitis en ovino de leche o parasitosis que nos hablaban antes en animales sobre todo que salen al pasto, y ver cómo afectan. También lo que se llaman retos macroambientales, como puede ser una ola de calor o si fuera de frío y demás, cómo pueden afectar, ver si hay nuevos fenotipos o fenotipos fácilmente medibles para estimar un valor genético de resiliencia, porque uno podría pensar que el animal que es resiliente al calor también lo será ante una parasitosis, pero a lo mejor no. Entonces, ver si los retos comparten bases genéticas similares o, por otro lado, cada uno tiene un componente genético totalmente distinto, cuantificar y ver cómo los caracteres de adaptación que tengan que ver con la habilidad maternal, con la capacidad de criar corderos sanos y demás, que sobre todo en ovino y en caprino ya más de actitud cárnica son importantes, y también tienen como objetivo último proponer nuevos caracteres para aplicarlos en los programas de selección si se quiere seleccionar para animales más resilientes. ¿En qué animales se trabajan? Pues mirad, hay una serie de poblaciones experimentales que trabajamos fundamentalmente en los centros de investigación, que tenéis ahí. A la izquierda tenéis las de leche, ovino y caprino. Pues hay, la primera se trabajan en Grecia, está Chios, pero también otra serie de razas transnacionales como Lacón y como Asaf incluso. En el INRA pues tienen poblaciones de Lacón. Nosotros estamos trabajando con un grupo de animales de Asafe, y en caprino de leche raza alpina fundamentalmente. Y en animales de carne pues está la raza román, lo que se llamaba antes la INRA 401, y en Uruguay pues animales que sobre todo tienen que ver con la producción de lana, pero que también se dedican a la producción de leche, merino, don y corriedel, que tienen unos números que veis ahí. Las poblaciones comerciales, ¿dónde se verifican lo que hemos visto antes? Pues lo mismo, tenéis la leche a la izquierda, sobre todo poblaciones lecheras que tienen que ver con Lacón y las razas pirenaicas en Francia. En caprino, pues Saanen y Alpina en razas francesas, y esta raza compuesta de Yorkshire Dairy Goats, de las que veíais antes ese animal tan persistente. Y en razas de carne, pues las razas francesas y también la raza, la oveja blanca noruega, donde sobre todo se está midiendo las posibilidades y la capacidad de seleccionar para animales con menor emisión de metano. Principales resultados, pues mirad, se han estimado ya valores de heredabilidades de determinadas eficiencias, luego os van a decir sobre algunos de los caracteres. Se han medido metabolitos que puedan ser utilizados como predictores de eficiencia, algunos de ellos en leche, cuyo objetivo final sería, pues imaginad, poder identificarlos en el espectro NIR que se hace al analizar la calidad de la leche y no tener por qué medirlos de nuevo, pero se están midiendo a nivel experimental. Algunos ácidos grasos pueden predecir de la leche, pueden predecir mejor que otra serie de marcadores si el animal va a estar en un grupo de eficiencia alta o baja.
la microbiota ruminal, como os comentaban antes, también puede tener algún papel, o marcadores, sobre todo de heces, que nos pueden indicar la capacidad de medir la ingestión de los animales. También se estiman, como os digo, pues parámetros genéticos, heredabilidades pues que oscilan entre 0,1 y 0,4, porque la heredabilidad no es constante, depende de dónde la midas y de la diversidad de ambientes que estés estimando, qué correlaciones tienen con caracteres de producción y la posibilidad de esta interacción genotipo-ambiente que os comentaba antes. En el caso de los caracteres de salud, pues hay muchas indicaciones de bienestar, como ahí tenéis en el norte de Europa o en Uruguay, que es un país muy húmedo, pues el pedero es un problema bastante serio, las infestaciones por parásitos y un indicador que tienen que es el FAMACHA, o la indicación que tiene que ver con la parasitosis, que es cómo manchan el vellón, en lo que se llama el índice de AG, el DAC, el DACNES, y además pues, se han medido habilidades maternales, podemos seleccionar para mejores madres de una manera relativamente sencilla, pues tienen hasta un 0,25 de heredabilidad, 0,23, caracteres que tienen que ver con el bienestar y con la resiliencia de los animales, como es la distancia que recorren en pastoreo, con dispositivos GPS, la respuesta que tienen después del nacimiento en los test de arena, lo que se llama la reactividad materna, y la longevidad funcional, que es un carácter que interesa de manera especial. Como hemos visto, si tenemos animales muy longevos y con gran persistencia, pues probablemente con un único parto una oveja de estos 1000 días estaría 3 años dando leche a un nivel realmente rentable y que sería un animal ideal desde ese punto de vista. El World Package 3 lo que hace es decir, bueno, yo mido resiliencia y mido eficiencia, pero ¿qué pasa entre ellos? Cuando yo selecciono animales eficientes, ¿los hago más resilientes o es justo al revés? Lo que uno piensa que decir, cuando selecciono animales muy productores, los estoy haciendo mucho más susceptibles, ¿no? Que es un mantra que nos repiten y que no tiene por qué ser verdad, por lo menos siempre. A lo mejor sí en algún caso. Luego busca si hay antagonismos, sinergias o compensaciones de estos caracteres entre sí y de estos caracteres con los caracteres de producción también. Luego ellos lo que quieren ver es si hay sinergias, compensaciones, antagonismos, ver los mecanismos biológicos que tienen que ver. Nosotros, por ejemplo, analizamos si ovejas que han tenido una pobre nutrición durante el crecimiento, cómo reaccionan después frente a una mamitis cuando son. Las que se han nutrido mejor o peor tienen mejor o peor comportamiento. ¿Quiere esto decir que si yo tengo que restringir los suplementos proteicos en la recría, va a tener un efecto después en cómo sea este animal, cómo responda a un reto? Cuestiones de este tipo. Y también desarrollar modelos de predicción que nos permitan saber, en función de medidas de estas automatizadas que nos contaba José María, de estos gadgets que van a tener nuestros animales y que pueden parametrizar una serie de comportamientos como la distancia, su temperatura o la reactividad que tiene frente a determinados estímulos, yo puedo predecir a partir de ahí que un animal o sus descendientes van a adaptarse mejor. Eso es complejo de medir, ya os adelanto. ¿Qué hemos visto? Pues mirad que en algunos casos, cuando nosotros seleccionamos animales, por ejemplo, más eficientes, o en este caso en el análisis que han hecho más productores, pues vemos que algunos animales son más susceptibles de padecer mamitis, pero otros no, que depende un poco de la situación particular, que no hay una receta global. Luego probablemente podemos investigar y ver que somos capaces de eliminar a estos que son más susceptibles. Y desde el punto de vista de eficiencia, en el caso de la susceptibilidad a los parásitos, en el experimento de Uruguay, que a mí me gusta mucho, los animales más eficientes no son más sensibles a los parásitos. Pueden ser más eficientes y mantener su nivel de resistencia, o incluso se pueden seleccionar las dos cosas de manera conjunta. Y además se han desarrollado modelos muy complejos, a mí realmente me cuesta seguirlos, son complejos estos modelos que se llaman mecanicistas, que nos pueden medir la reactividad del animal y la resiliencia final, que como os digo no es, desde mi punto de vista, un aspecto fácil. El cuarto grupo de trabajo lo que hace es estudiar razas que no se han estudiado nunca, intentar ver qué caracteres, lo que se hace, cómo se estudian, pues se analiza fundamentalmente, se intentan genotipar animales de situaciones extremas, de razas pequeñas, pero que se adaptan muy bien y que, por ejemplo, mantienen una condición corporal casi constante durante el invierno, aunque
la disponibilidad de alimentos sea muy baja, es decir, son animales que movilizan sus reservas de una manera eficiente sin llegar a ser o a tener problemas en épocas de carestía, que tienen que estar y que están dominadas genéticamente, y se buscan lo que se llama huellas de selección en estas poblaciones y estos animales que nos indiquen los genes que podrían ser responsables de estos caracteres de adaptación que se llama a casos extremos. Y esto es lo que estudia este Work Package 4, y se analizan pues muchas razas, la mayoría son europeas, pero también tenemos razas asiáticas con genotipados que ha hecho el grupo chino, y también razas de Sudamérica, lo que llaman ellos las criollas, que derivan de las primeras poblaciones de animales españoles que llegaron allí con los primeros conquistadores, como dicen ellos, y que se intenta ver qué características pueden ser aprovechables bien para producir en raza pura como para introducción de estos caracteres de adaptación en los animales del futuro, que es lo que estamos buscando. El quinto grupo de trabajo es fundamentalmente estadístico, matemático. ¿Qué es lo que busca? Pues lo que busca es intentar producir modelos de predicción utilizando la información genómica, que no es la panacea de todo, ni mucho menos, y que como cualquier sistema, igual que lo tiene el Bloop, tiene sus periodos de adaptación, sus sesgos que llamamos. Primero, que los entendamos, que sean específicos de los animales y que puedan adaptarse a la especialidad o la especificidad mejor que tienen las poblaciones de rumiantes. Nosotros seguimos un modelo que suele ser el vacuno y asumimos que lo que va a ir muy bien allí va a ir muy bien en nuestras poblaciones, cuando nuestras poblaciones, por ejemplo, tienen una profundidad de pedigrí mucho más corta, y eso hace que los valores que estimamos al mezclar genotipados y no genotipados pues no tengan la misma fiabilidad que tienen en vacuno. Pero bueno, es decir, ¿funciona mejor? Sí, pero tenemos que entender que aquello también tiene sus problemas. Predecir siempre es complejo. ¿Y qué resultados ven? Pues ellos han visto que primero se puede estimar la robustez de un animal, la resiliencia de un animal, que introducir la eficiencia no es mayor problema, que tenemos que producir un índice y que habrá que reducir pues, de algún carácter de morfología o de producción, y ese es el coste fundamental que va a tener a nivel de la producción, pero probablemente en coste económico sea positivo. Que gestionar la consanguinidad no es tan sencillo, y en las poblaciones de rumiantes, de pequeños rumiantes, no se hace exactamente igual que en ganado vacuno, porque normalmente que en Holstein estoy pensando, por lo que os decía de la calidad de los pedigrís, y que va a haber sesgos, es decir, que nosotros vamos a estimar de una manera no muy precisa el valor genético por ciertas causas, y se ha visto, pues esta gente que trabaja ahí, como hay sesgos que pueden ocurrir, pues como os digo, por diversas situaciones, y que a veces es simplemente por cuestiones anuales, y hay un año como está ahí que realmente se estima peor y no se sabe muy bien por qué. El sexto grupo de trabajo tiene que ver con la evaluación internacional. Le vamos a dedicar una sesión por la tarde y no voy a entrar mucho en detalle. Se pretenden decir, si queremos comparar entre países, tendremos que llegar a un acuerdo de cómo recogemos los datos, cómo los introducimos para generar bases de datos de manera que sea comparable, y que si yo mido la producción de leche de una manera, tú lo hagas igual y que ocurra lo mismo, y que no queramos después comparar pues peras y manzanas, sino vamos a intentar medirlo todo de la misma manera, que todo siga un protocolo internacional pues guiado por el ICAR, el Comité Internacional para Registros para Fenotipados de Animales, y después, una vez que queda clara la voluntad de colaboración y que esto va a ser, por lo menos a nivel científico, claramente positivo, ver qué es lo que ocurre desde el punto de vista coste-beneficio. Pues no es lo mismo en una situación muy local, donde sea un único país o una única región que solo tiene una raza, que razas transnacionales. Si estoy analizando Texel, que está en el Reino Unido, en Inglaterra y en Nueva Zelanda, ¿por qué no puedo compartir datos para intentar tener una mejor precisión en las predicciones? Esto es un poco si queréis, el leitmotiv del Work Package, del grupo de trabajo. Ya hay datos, ahí tenéis una tabla de algunos resultados, en el caso que yo os comentaba, de Texel.
en el cual en las correlaciones que hay entre el Reino Unido, e Irlanda son altas en algunos casos, veis que tiene una correlación de casi el 90% o superior al 80%, y en otros es bajo. Pues tendremos que analizar por qué. Eva nos contará por la tarde pues, qué es lo que han hecho ellos junto con las razas de los Pirineos occidentales, la Manech fundamentalmente, y qué beneficios, qué posibilidades de colaboración, y Jean-Michel Astruc pues, nos contará un poco lo que es el tema de trabajo, que desde mi punto de vista es uno de los resultados que puede tener mayor impacto, o por lo menos a un plazo más corto. El último grupo de trabajo real, que no tiene que ver con la coordinación y con cuestiones o aspectos burocráticos, tiene que ver pues, tenemos claro que, imaginémonos que tenemos una serie de caracteres de eficiencia. Parece que todos imaginamos una oveja en el futuro más eficiente y sin duda más resiliente. Estamos en un momento en el cual el calentamiento global parece que nos afecta de forma clara. ¿Qué va a pasar con los animales si tenemos temperatura? Es decir, ¿cómo nos vamos a adaptar a las condiciones? A la mayoría de la gente que está aquí sabe que si hoy en día pudiésemos dar un botón a las ovejas y que no tuvieran lana en verano sería una maravilla, porque aquello pues supone una inversión sin retorno, porque el precio que está la lana, pues en fin, pues ¿qué ocurriría con la eficiencia y la resiliencia? Está muy bien que lo imaginemos, pero ¿cómo lo vamos a adaptar en los actuales planes que hay de mejora? ¿Y cómo se va a aceptar esto a nivel del usuario final, que va a ser el ganadero, cuando digamos nosotros la genómica parece que la solución a todo, pero la genómica no sirve de nada si no tenemos mediciones de fenotipos? Y medir se puede hacer muy fácil si uno habla de que todo es automático, pero igual dentro de 20 años hemos ganado en ovino, hemos ganado mucho en automatización, pero estamos muy lejos todavía de tener una medición automática, fiable y demás. Es decir, vamos a tener que seguir midiendo, fundamentalmente el ganadero va a tener que seguir midiendo, porque lo que no se mide, como ocurre con la persistencia en lactación, ya os he dicho, no se puede mejorar. Da igual que metas genómica como si imploras al santo del pueblo, no se va a mejorar. Solo con buenos fenotipos, con buenas mediciones, vamos a mejorar. Entonces yo puedo proponer y decir, vamos a introducir en el programa, les digo a los de ASAFE, la resiliencia. Es decir, ¿y eso qué implica? ¿Qué tengo que medir? Pues a lo mejor no me interesa, o por lo menos a corto plazo. No sé si me entendéis. Pues si tengo que coger a la oveja y echármela al hombro y llevarla no sé dónde, me va a decir que no. Si es otra cosa más sencilla, a lo mejor que sí. Luego tenemos que intentar ver qué va a suponer, cómo se aceptan estos nuevos caracteres, si por un lado están de acuerdo en esa visión de oveja de futuro y de caracteres que hay que mejorar, que nosotros planteamos desde un ámbito más académico, si queréis. Y hay una serie de actividades, esas tres, que por medio de encuestas y de cálculos de simulaciones de qué es lo que supone y cuál es el valor económico y el coste de estos nuevos caracteres, cómo se pueden implementar y qué es lo que pondrían. Aquí hay algunos de los resultados, pues veis cómo coinciden en este caso en los caracteres, lo que se llama el clúster de caracteres sanitarios. Todos están de acuerdo en cómo habría que incidir en las células somáticas cuando hablamos de resistencia a la mastitis, o qué periodicidad podría tener la medición de huevos en heces cuando hablamos de resistencia a los parásitos gastrointestinales, o otra serie de caracteres. Eso está basado en las respuestas de las encuestas que veis ahí, de Italia, me parece que la española es la última, efectivamente, de Grecia y de Francia, y hay alguno más por ahí que todavía no han llegado. Y ese quesito, pues es qué valor darían a diferentes caracteres que tienen que ver con el bienestar, con la salud, con la resiliencia de los animales, si tuvieran que medirlo. Y parece ser que las células, pues todos estarían de acuerdo en que hay que medirlas, y determinada resistencia a la mamitis clínica, que como es lógico al ganadero le preocupa mucho más que las células somáticas, ¿no? Que hay una unión, y diversas cuestiones, y qué pesos darían y cuántos sacrificios estarían dispuestos a hacer por medir o por mejorar en una dirección. ¿De acuerdo? Esto todavía está en elaboración y queda bastante, pero es un aspecto que a mí me parece que es importante y que tenemos que estar muy cercanos a
a los que tienen que aplicar las medidas, porque diseñarlas en una mesa es relativamente sencillo, hacer cálculos de qué va a suponer a nivel, si queréis, genético, de progreso, de rentabilidad en un carácter, tampoco va a ser más o menos complicado, pero hay gente muy eficiente por ahí que es capaz de hacerlo, pero si luego esa aplicación no es fácil y sencilla, pues va a tener problemas. Finalmente, como os decía, este último grupo de trabajo, que es más sociológico que genético o nutricional, lo que pretende es ver e intentar hacer ver cómo a lo mejor bajar o hacer un índice o un ICO en el cual quitas 5% de la producción y se lo das a la resiliencia puede tener una ventaja económica a largo plazo y poder, eso implica que hay que medir o hacer determinadas mediciones, algunas son muy sencillas, otras son muy complejas, es decir, si yo a alguien para medir la eficiencia le digo que me tiene que decir la condición corporal, que es un número del 1 al 5 del estado de carnes de su animal, me va a decir, te lo hago rápido, no tengas ningún problema. Según entra en el animal, te voy a decir 3,5, 4, 5, 3, 2, 1, el que sea. Pero si tiene que hacer una medición compleja, como os digo, va a ser más complicado. Y aquí lo que se pretende es hacer una unión directa entre los resultados académicos, científicos y su aplicación directa por parte del usuario final, que como os digo es el ganadero. Esto es un poco la estructura del proyecto. Ahí, por ejemplo, está la foto de toda la gente del grupo que yo coordino junto con Pilar. Somos de la Universidad de León y del CSIC, del Instituto de Ganadería de Montaña, y que estamos trabajando, pues llevamos, como os digo, 3 años y nos queda todavía otro más. Y bueno, los resultados que hay yo creo que son satisfactorios y esta tarde ahora veréis cómo se mide la eficiencia y qué problemas tiene, y después también sobre la resiliencia, y yo creo que las preguntas las podemos hacer al final todas y con eso pues intentar aclararos las cuestiones, ¿de acuerdo? Pues Pilar, si quieres pasas a la siguiente, que es... Pilar es, como os ha dicho Víctor, investigadora del CSIC, la directora, creo, actualmente del IGM y especialista en nutrición animal, sobre todo de pequeños rumiantes. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por la asistencia y como ya me ha introducido Juanjo, voy a empezar con la parte de eficiencia, porque luego Aroa va a contar la resiliencia para hablar un poquito de ese conjunto del proyecto, eficiencia y resiliencia. Entiendo que me pondrá en la presentación, ¿verdad? Vale. A mí no me ponen ni publicidad. Sí, vale. A ver, esperamos un poquito. Voy a intentar que la presentación sea cortita para ganar el tiempo que hemos ido perdiendo un poquito entre todos y no aburriros demasiado. Pero no me lo están poniendo fácil. Sí, pero no pasa. No. Bueno. ¿Ahora? Vale. Supongo que ahora. Vale, gracias. Bueno, vamos para atrás. Vale, continuamos dentro del seminario Smarter y la presentación que voy a hacer yo ahora versa, como ya os hemos dicho, sobre la eficiencia alimentaria en pequeños rumiantes y aspectos críticos de su medición. He querido poner un montón de autores siguiendo la última diapositiva de Juanjo porque somos dos equipos grandes los que hemos trabajado en esto. Nunca es una tarea individual, pero en este caso los equipos eran además grandes. Bueno, he estructurado la presentación para que la podáis seguir más fácil y no aburriros o perderos demasiado en 3 grupos. En el primero vamos a definir un poquito esa eficiencia alimentaria
que casi no hace falta porque ya se ha ido hablando mucho de ella. Vamos a hablar de los principales estimadores y de las dificultades de la medición. Una segunda parte en la que os vamos a contar un poquito lo que hemos hecho nosotros, los experimentos que hemos hecho para hacer, bueno, como parte de este proyecto, no solo de este, os voy a dar otras pinceladillas. Y la tercera parte la va a contar Juanjo, porque él es el experto en mejora genética y será quien mejor lo haga. Será una parte de mejora genética para eficiencia alimentaria. Al igual que nos ocurre a los humanos, y supongo que a cualquier especie, no todos utilizamos los alimentos con la misma eficiencia, es decir, con la misma cantidad de alimento, unos engordamos más y otros menos. Y eso es el principio de la eficiencia alimentaria o eficiencia de utilización de los alimentos. No deja de ser una relación entre el consumo y la producción. La idea es, para una misma cantidad de alimento, cuánto produce un animal y cuánto produce otro. Lo que nos interesa, obviamente, es que con la misma cantidad produzcan más. Y el enfoque puede ser también desde el otro punto de vista, no de la misma cantidad de alimento, sino de para una determinada producción, qué ovejas van a consumir menos o cuáles van a consumir más. Y la idea no es tanto maximizar la producción, sino maximizar la eficiencia, esa eficiencia de utilización de los recursos. He puesto muchas diapositivas, voy a poner muchas diapositivas de leche porque nuestra participación en el proyecto se basa fundamentalmente en el ovino de leche, pero sirve igual, el concepto sirve igual para carne o incluso para lana, como sucede en el caso de nuestros compañeros de Línea Uruguay, que sus ovejas tienen interés para producción de lana. ¿Cómo medimos esta eficiencia? Porque al final, algo que queremos seleccionar para ello, como ha insistido Juanjo, necesitamos medirlo. Bueno, el primer índice, el primer estimador de la eficiencia es el que conocemos desde hace mucho absolutamente todos, que sería el índice de conversión. He puesto IC, que es como lo conocemos todos, pero he puesto también FCR, porque hay muchos términos que, bueno, como vivimos en un mundo globalizado y todo esto está muy internacionalizado, muchas cosas aparecen en inglés y si vais a leer posiblemente os encontréis muchas veces con ese FCR, ¿vale? No deja de ser una relación directa entre la ingestión y la producción. El problema es que el índice de conversión está afectado por muchos factores que de alguna manera no van tan directamente a la eficiencia alimentaria. Por ejemplo, el tamaño. En principio, un mayor tamaño estaría correlacionado con una mayor producción y entonces puede darnos cierta confusión a la hora de interpretar la eficiencia. Así que nos hemos visto obligados en investigación a buscar otros índices que pudieran ser más certeros. Uno de los primeros que se empezó a utilizar fue el índice de eficiencia alimentaria, que es una relación entre la ingestión, IMS es ingestión de materia seca, ¿vale? Entre la ingestión real y la ingestión predicha. ¿Cómo predecíamos esa ingestión? Pues a partir de un cálculo de necesidades. Para una determinada producción, qué necesidades de energía metabolizable teníamos para mantenimiento y para esa producción y cuánto nos aportaba la dieta que ofrecíamos a los animales. El otro, que es el que más se está utilizando ahora, sobre todo por indicación de los genéticos, que parece que es el que mejor funciona en los esquemas de selección, es el residual feed intake, del que ya hemos hablado varias veces esta mañana, ya lo mencionó Chema y luego lo hemos ido comentando más veces, y que en realidad, bueno, en esta diapo voy a intentar explicarlo para que quede relativamente claro, espero, voy a intentarlo, el concepto. Nosotros tenemos, por una parte, la ingestión de alimento observada y, por otra parte, la ingestión de alimento estimada, lo que nosotros hemos estimado para una producción determinada. Claro, para uno estimado debería coincidir con uno observado, entonces aparece esa recta. Una parte importante de los animales se van a ajustar, son los que aparecen en negro, se van a ajustar muy bien a esa predicción. Otra parte van a consumir menos de lo que habíamos estimado.
esos que consumen menos son los que tienen una mejor eficiencia, son los más eficientes y son los que tienen un índice, un RFI, un Residual Feed Intake, negativo. Por otra parte, los que aparecen en rojo son los que en la realidad consumen más de lo que habíamos estimado. Tienen un RFI positivo, pero son, lógicamente, los menos eficientes. Lo mismo ocurre con otro concepto que también podéis encontrar en distintos artículos, que en vez de hablar directamente del alimento, del SAF de FIT, hablan de la energía, es el REI, RFI o REI, ¿vale? En general se utiliza más el RFI, pero bueno, hay algunas líneas, algunos grupos que apuntan más a la mejor utilidad del REI. ¿Cómo calculamos o de dónde viene ese RFI o ese REI? He empezado, iba a señalar, perdón, con una ecuación clásica de predicción, una ecuación de regresión. Nosotros queremos estimar una I, queremos predecir una I, y tenemos unas constantes y unas variables, y al final de esa ecuación siempre nos queda una parte que no conseguimos estimar, siempre aparece un error, un residual. Bueno, pues cuando lo que estamos tratando de estimar es la ingestión de materia seca, ese residual es el RFI. Lo mismo ocurriría si lo que intentamos estimar es la ingestión de energía. Ese error de la ecuación, ese residual, es el REI. ¿Vale? ¿Qué son? Vuelvo atrás un segundín. ¿Qué son las variables que metemos en la ecuación? Ese X1, X2, X3. Bueno, he tratado de coger 4 artículos generales, bueno, 4 artículos sobre este tema, quiero decir, no específicos de nuestros animales, pero que den una idea bastante amplia de lo que se suele usar. Y si os dais cuenta, al final lo que metemos en esas ecuaciones son muy parecidos en todos ellos. Producción de grasa de la leche, producción de proteína, de lactosa, peso metabólico, cambios de peso vivo, cambios de condición corporal, producción de leche corregida para la energía, cambios de peso vivo, días de lactación, otra vez peso vivo por cambios en la condición corporal, leche corregida para la energía, otra vez. Bueno, suelen ser, yo creo que lo que a priori pensaríamos todos, si tengo que estimar la ingestión, ¿qué parámetros busco? ¿Cómo están funcionando estos estimadores de la eficiencia? Bueno, pues en ello estamos. En esta diapositiva os presento varios estimadores, están agrupados en 3 grupos, en índice de eficiencia alimentaria, residual feed intake y residual energy intake, o sea, ingestión de energía o de alimento. Os preguntaréis por qué hay muchos. Bueno, pues porque como se utilizan muchas ecuaciones, lo que se hace es ver cuáles se ajustan mejor a las necesidades de cada grupo, de cada población que estemos estudiando. Por eso hay varios de cada uno. En general, si os dais cuenta, hemos puesto en verde las ovejas más eficientes, en este color salmón las menos eficientes. Y en general, la foto en conjunto sí que da una idea de que todos los estimadores tienden a agrupar, por un lado, las eficientes y por otro las no eficientes. Pero no siempre tan perfecto. La correlación es buena, pero no tan alta. Entonces, bueno, esto nos está dando un poquito de guerra y seguimos trabajando en ello. Sí que tengo que decir que con el índice de conversión la correlación es peor. Paso entonces, vuelvo a colocar el esquema para situaros, pasamos a esa segunda parte de medición de la ingestión individual. Hemos quedado en que la eficiencia no deja de ser una relación sencilla entre la producción individual y la ingestión individual. Y aquí es donde empezamos a tener problemas. Cuando trabajamos en una explotación comercial, la producción individual la tenemos siempre y además de forma relativamente sencilla. Todo el mundo sabemos lo que produce esta oveja, lo que produce esta y esta. Pero la ingestión normalmente la conocemos en lote. Nosotros vamos a pensar que tenemos un lote relativamente pequeño, de 50 animales, les damos 150 kilos de un Unifeed y quedarnos con la idea de que cada oveja va a consumir 3 kilos
es un poco simplista. Sí sabemos lo que produce cada una, pero si tomamos 2 ovejas que producen lo mismo, no podemos asumir que las 2 han consumido lo mismo, que las 2 tienen la misma eficiencia. Ni que decir tiene cuando metemos ya la variable pastoreo, todavía mucho más complicado. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo, estos son, quizás lo cuente Nacho esta tarde en su charla, pero estos son los medidores individuales de la ingestión en ovejas en el grupo, como os comentaba, de línea de Uruguay, pero esto, claro, es en condiciones de investigación, no en granjas comerciales. La ganadería de precisión es lo que tiene que venir, pero de momento, bueno, pues habrá que esperar un poquillo, me temo. En el grupo del INRA ha hecho una serie de estimaciones basadas en la ingestión individual de concentrado y, bueno, Juanjo, creo, bueno, ya has mencionado algo, Juanjo, y después creo que va a volver a comentar algo más, y una serie de ecuaciones de estimación para tratar de evitar ese paso complejísimo, tan sencillo como medir qué se les da y qué comen, pero claro, que en granja comerciales es realmente complicado. Otra posibilidad es la búsqueda de biomarcadores. Conseguir algún marcador que sea relativamente sencillo o no, sin el relativamente, porque tiene que ser sencillo de medir y que nos permita decir esta oveja es muy eficiente, esta es muy poco eficiente. En investigación, recalco lo de investigación, y ahora mismo estamos trabajando con análisis metabolómicos. La metabolómica es sumamente compleja y muy cara. Entonces, nos sirve como primera aproximación para poder identificar ese 1, 2, 3 metabolitos que luego podamos medir de una forma sencilla, por ejemplo, quizás introduciéndolo en un NIR, como ha comentado ya Juanjo, pero tenemos que llegar a ello, y para llegar a ello estamos trabajando con miles y miles de metabolitos. Tienen que ser metabolitos sencillos que pueda haber en leche, en plasma, pero nada más complejo, es decir, que después nos permita llevarlo de verdad a granjas comerciales. Esto es un ejemplo, esto que aparece en rojo y en azul, de las más eficientes y las menos. De momento son primeros resultados. Sí que conseguimos separar los 2 grupos, pero bueno, aquí, insisto, estamos trabajando con miles de metabolitos y hay que conseguir sacar los 2, 3 que nos puedan dar esa información de forma sencilla. ¿Qué estamos haciendo? Que es el siguiente, ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Lo que pasa es que yo os voy a contar un poquito los experimentos de lo que hemos hecho. Nuestra idea era, nuestro paquete de trabajo es la eficiencia, pero en relación con la resiliencia, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hemos trabajado en una serie de desafíos nutricionales. Necesitamos investigar, es la clave del proyecto, si la mejora de la eficiencia podría verse compensada negativamente por una pérdida de resiliencia. Entonces, nuestro primer desafío nutricional, nosotros compramos unas corderitas que llegaron con 3 meses al instituto. Entre los 4 y los 6 meses las sometimos a un reto nutricional. Ese periodo es un periodo de crecimiento alométrico de la glándula mamaria, porque lo que nos interesaba era ver qué ocurría después en la lactación. Y lo que hicimos fue simular una situación de crisis, bien de transporte, bien de mercado internacional, de mercado global, una guerra que entonces ni se nos podía ocurrir que la fuéramos a tener ahora tan cerquita de casa, pero lo que hicimos fue suponer, como ejemplo, que no tendríamos torta de soja. Entonces, lo que hicimos fue, al pienso de la recría que utilizábamos para esos animales, le quitamos la torta de soja. Y teníamos 2 grupos, un grupo control y un grupo desafío, en el que el contenido de proteína era bastante menor. Después volvíamos a juntar todos los animales, volvíamos a la dieta control, a los 10 meses sincronización, inseminación, etcétera, parieron a los 15 meses y ahí empezó la lactación, que era donde estaba nuestro principal interés. Partíamos, como os había dicho, de 76 animales, lo que hicimos fue seleccionar 40 para la lactación. ¿Por qué? Bueno, pues porque la investigación es muy cara, todavía es muy cara, y hay que limitar el número de animales porque
porque no tenemos dinero para poder hacerlo en los 76. Entonces, bueno, empezamos un periodo de adaptación, lógicamente, para estar seguros de que la variación no era debida al meter cada oveja en su jaula individual para poder hacer todos los controles, y empezamos a medir a diario, por supuesto, producción de leche e ingestión individual. Después, bueno, es ese primer punto para poder estimar el RFI. Luego vimos evolución de peso vivo y condición corporal, composición de la leche. Nos centramos, como ha mencionado Juanjo también, mucho en el perfil muy exhaustivo de ácidos grasos, perfiles metabólicos, una serie de análisis de genética y genómica, de expresión génica, RNA-seq, marcas epigenéticas, etcétera. Teníamos los animales en las jaulas individuales, como podéis ver. Esto es una foto de nuestras instalaciones, del IGM. Y bueno, todo iba muy bien hasta que llegamos al 15 de marzo de 2020 y se decretó un confinamiento estricto, como recordaréis todos, por el problema del coronavirus. Y entonces, bueno, por suerte, durante las primeras semanas la investigación era uno de los sectores considerados esenciales. No tuvimos que parar todos los experimentos. Lo que sí hicimos fue forzar todos esos análisis, parámetros que teníamos que medir, hacer los muestreos lo más rápido y concentrados posibles. Tuvimos que reducir el periodo de medición diaria de ingestión y producción a un mes. Habíamos previsto 2, pero conseguimos acabar todo. Un segundo desafío, que es en colaboración con otro proyecto, en este caso estatal, del Plan Estatal de Investigación. Lo que hacíamos era simular un desafío nutricional muy intenso, pero de corta duración. En este caso, a los animales les retiramos la alimentación normal y les dimos únicamente paja durante 3 días. Seleccionamos los 10 animales. Previamente habíamos medido la eficiencia alimentaria, como aparece en la diapositiva, y seleccionamos los 10 animales más eficientes, los 10 menos eficientes, y estudiamos lo que ocurría tras esos 3 días de paja. Igual aquí se ve un poquito mejor, íbamos midiendo ingestión-producción, los 3 días cae la producción mucho y luego vemos cómo se recupera. Y un segundo desafío lo llamamos 70% para simular algo un poco más moderado, pero bueno, bastante más moderado que darles únicamente paja, pero de más duración. Entonces, durante 3 semanas, primero, como siempre, como en todas las pruebas, durante un mínimo de un mes, 35 o 40 días, medimos la ingestión y la producción individual y diaria para estimar la eficiencia. Una vez más, seleccionamos los 10 más eficientes y los 10 menos eficientes y les sometimos durante 3 semanas a esta ingestión, que es un 70%, esta reducción. Lo calculamos como un 70% de lo que previamente habíamos medido ad libitum como ingestión voluntaria. Bueno, este simplemente son todos los datos en conjunto de producción. Creo que se ve bien las 3 semanas del 70% esa caída y luego la recuperación. Y con esto, espero no haberme enrollado mucho y os paso al último punto que lo cuenta ya Juanjo. Muchas gracias a todos. Voy a seguir con la misma presentación, me parece que quedan 2 o 3 diapositivas, con lo cual no cambiéis, es la misma que había, efectivamente. Esta última parte que Pilar, porque dice que esto de la genética le impone, no acabo de ver por qué, a mí me parece mucho más complejo lo que hacen ellos, es cómo incorporamos los caracteres, es decir, podemos incorporarlos, qué se ha hecho en cuanto a la mejora genética en eficiencia. En principio, decir que la eficiencia tiene, desde el punto de vista positivo, es que nosotros podemos tener un índice de eficiencia y, como os ha explicado Pilar, pues si tengo un RFI, pues el animal que más se aleje de las predicciones teóricas, bien sea en sentido positivo, va a ser ineficiente, bien sea en sentido negativo, va a ser muy eficiente. En cuanto a la RFI, nos va a permitir
darle un valor a ese carácter. Bien, es verdad que hay múltiples parámetros que pueden medirlo. ¿Por qué nos gusta a los que nos dedicamos a esto de la mejora genética el RFI, que decía ella? Porque el RFI se mide en kilos y te está dando los kilos de pienso que te ahorras para que ese animal dé la misma leche, o todo lo contrario, lo que le tienes que dar de más, kilos o gramos. ¿Qué le pasa al índice de conversión? Que el índice de conversión es un índice y no tiene unidades, porque es kilos por kilos. Cuando tú simplificas te queda un número, vale, 3. Kilos de pienso por kilo, pero si tú eso lo simplificas, tienes el problema de que no tiene unidades realmente y que se va a correlacionar con ciertas características, como puede ser el tamaño del animal, y si vemos que es lo primero que ocurría, nosotros tenemos la suerte y la desgracia de ir detrás siempre de las vacas, ¿qué ocurría cuando se introduce el índice de conversión en los programas de mejora para la eficiencia, los iniciales, en vacuno de carne o de leche? Es que el tamaño aumenta. Y no queremos aumentar el tamaño de los animales. No es un objetivo en principio claro, porque no va a ser un animal más eficiente desde ese punto de vista. Entonces, está claro que estos caracteres como la RFI tienen la ventaja de que al seleccionar al más eficiente no está seleccionando al más grande. Os puedo adelantar que es el mismo que se utiliza en pollos y en cerdos, donde probablemente la selección para eficiencia ha sido más espectacular. Los pollos de hoy en día son 400 veces más eficientes que los pollos de hace 80 años, por ejemplo. Pues se ha visto que este carácter modifica obviamente la genética del individuo, sobre todo los está haciendo más magros, pero no modifica el tamaño de una manera clara y no tiene unos efectos muy claros sobre otra serie de caracteres. Como os digo, para estimar esto hay una serie de caracteres como es la ingestión del alimento, también la cantidad de energía, porque el animal ingiere un alimento que tiene pues, su energía, su proteína, la energía, que es lo que más fácil medimos, como indicaba Pilar, se va a dedicar a muchas cosas. Lo primero, a que el animal siga vivo, a que mantenga somos homeotermos, los mamíferos, pues a que mantenga su temperatura y su nivel vital, eso es lo que llaman mantenimiento, más luego va a haber una energía que la va a acumular como producto en la leche o en la carne o en la lana, aunque esta es bastante menor. Y también vamos a tener que medir el peso del animal, ahí lo indica metabólico, pero porque funciona mejor, lo podrían explicar a nivel teórico, da igual, el peso del animal, e incluso parte de la energía que va, en el caso este de un rumiante, de la energía del alimento se puede disipar en forma de gases, metano, en este caso, en el proceso de digestión, que también tiene un sistema de medición. Luego, hay unos caracteres que están correlacionados. Luego nosotros tenemos que medir la ingestión individual, tenemos que medir el peso del individuo y también tenemos que medir cuánto produce. Si es en carne, pues en peso, que luego podemos discriminar mediante medidas ecográficas, pues cuánto acumula en músculo, cuánto acumula en grasa, porque no es lo mismo que esté acumulando en una cosa que en otra, o cuánto acumula en la leche, que es pues bastante más sencillo. ¿Cuáles son los principales problemas? Pues que de todo eso que veis ahí, lo más complejo, hasta que nos llegue esa ganadería de precisión de una manera más rutinaria, lo más complejo de medir es cuánto alimento come cada animal. Y de hecho, en los programas en ganado vacuno, normalmente se hacen ensayos de que suelen ser de unos 45, 42, creo que son 6 semanas, suelen ser 42 días, para estimar. Y las primeras, esto tiene el problema de que si tú no tienes muchos datos y que son precisos, la estimación del valor genético que vas a hacer, pues no va a ser demasiado preciso. Y es donde nosotros nos encontramos. Luego hay una serie de caracteres que hay que medir. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros en las mediciones de eficiencia que se han desarrollado en este proyecto? Pues mirad, ahí tenéis resultados de la raza román, una raza de carne, y cuando se analizan, ahí está el FCR y está el RFI, se ve que el RFI tiene muy buen comportamiento porque su patrón de heredabilidad es bastante aceptable, ahí es excesivamente bueno, creo yo, 0,45,
es la mayor medición que yo haya visto nunca, es verdad que es en una población experimental homogénea y muy bien medida. Pero sobre todo no tiene una correlación positiva ni con el tamaño del animal ni con el engrasamiento. Luego, cuando yo estoy seleccionando animales que son más eficientes, no estoy modificando la composición corporal, que puede ser un problema en el caso de animales de carne. Luego, ¿puede funcionar? Pues con esa heredabilidad sería una maravilla. Nos falta un poco la precisión, pero eso es así. ¿Qué pasa en la eficiencia que se ha estimado, por ejemplo, en el experimento uruguayo que os pueden contar esta tarde? Ahí tenéis los animales de línea, pues tiene una heredabilidad más moderada, digamos, 0,27, como veis ahí. La heredabilidad está en la diagonal, encima de la diagonal son correlaciones genéticas con otros caracteres, como es la ingestión, el segundo, y la emisión de gases. Pues el CO2, el O2 y sobre todo el metano, que es el que más nos preocupa. Pero aquí ellos tienen claro que quieren seleccionar animales más eficientes y con menor impacto, porque el Green Deal, como nos decían, nos va a pegar antes o después, y es otro carácter que nos va a tocar seleccionar, la emisión de metano. Y tiene una correlación positiva, los animales más eficientes, en sus condiciones por lo menos emiten menos, y si emiten menos, eso es una buena noticia. Al seleccionar uno también mejoramos el otro aspecto. Luego, ¿podemos seleccionar? Por supuesto. Estos son los casos que yo os he comentado en el caso de carne, o carne lana. En leche, el problema es que el número de mediciones que hay son de poblaciones pequeñas, 40 en nuestro caso, no podemos estimar una heredabilidad con 40 animales. Bueno, podríamos, pero sería 0 más menos lo que sea. Quiero decir, tendríamos más error de predicción que la precisión que el valor absoluto. No tiene sentido, por supuesto. Y en grandes set de datos, como han hecho en Francia, ahí tenéis algunos resultados de estimaciones en lotes, que es lo que os decía, Pilar. Bueno, pues si estamos asumiendo que todos comen igual, sé que cometo un error, pero es verdad que ese error nunca va a ser sistemático. Y cuando tenemos mediciones que tienen un error aleatorio, si tienes un gran número, pues te compensa el número de datos con el error. Es decir, nunca vas a cometer el error de que el animal más eficiente siempre va a ser el mismo, ¿no? Los tienes distribuidos, entendemos que los animales de una manera aleatoria, y a algunos les estimas un valor más optimista y otros más pesimista. Pero bueno, es cierto que no es la mejor situación, pero el número de datos es bastante alto, en lotes y producción individual, en leche, en lacón, y ahí pues hay unas heredabilidades iniciales bastante buenas. Como veis, pues tenemos heredabilidades de 0,11, 0,10, que en estas condiciones a mí me parece muy positivo. Y obviamente lo que dice es que probablemente, hay que verificar y estudiar, pero probablemente sea un carácter que se pueda introducir en los programas con una precisión similar. Se está seleccionando para resistencia a mamitis subclínica, es muy similar a la que tenemos en los programas españoles para recuento de células somáticas, y lo utilizamos en muchos índices. Luego se podría utilizar sin ningún tipo de problema. Como os digo, son datos preliminares y experimentales, pero ahí tenemos esos valores. ¿Qué conclusión os diría yo desde el punto de vista de la mejora de la eficiencia? Pues que es un carácter heredable, tenemos esos valores extremos, 0,1 que es más de campo, el 0,45 en condiciones perfectas y experimentales, nunca llegaremos a eso en condiciones reales de rebaño. Es muy difícil de estimarla en los momentos actuales, la ingesta individual del animal. Este es el problema real que tenemos. También lo tienen en vacas y lo están utilizando, y ya hay estimaciones. Y hay alternativas que se aplican, como es una medición de ingestión colectiva. La ganadería de precisión es el futuro, es decir, si somos capaces de saber una buena estimación de cuánto ha ingerido el animal, igual que tenemos la estimación de cuánto ha producido. O hay alternativas y grupos de mejora que lo que han hecho es realizar mediciones experimentales en granjas experimentales en una población de referencia, estimar los valores mediante lo que se llama el SNP-Loop, selección genómica, y de aquí inferir estos valores mediante los animales genotipados a los no medidos. ¿Funciona bien? No funciona muy mal. Por ejemplo, en CRV en Holanda tienen un esquema muy parecido, de manera que miden 2.000 vacas todos los años,
que se van renovando, y esta es una cuestión que ellos hacen a nivel industrial y que se pueden permitir. Si un programa pudiera tener una granja de precisión donde medir un número de animales que se genotipan al año y con estos valores estimar el resto de animales genotipados y por single step incluso los no genotipados, sería una forma de introducirla, y como os digo, hasta ahora no se han visto que haya una correlación negativa con caracteres de producción y sí, por ejemplo, con menor emisión de metano, que es algo que también pues, nos tiene que preocupar. Y esto es un poco lo que os quería contar de esta parte de eficiencia. Muchas gracias. Y ahora Aroa, que es profesora del Departamento de Producción Animal, os va a hablar sobre resiliencia. Gracias. Me han dejado toda la presión de hacerlo en tiempo para que vayamos al café. Vale, pues yo os voy a hablar del carácter resiliencia, en concreto de cómo podríamos seleccionar o hacer mejora genética para el carácter resiliencia. El objetivo de esta mañana, ¿qué era? Era pensar en la oveja del futuro. ¿Cómo queremos que sea la oveja del futuro? Pero también es a qué retos se enfrenta la oveja del futuro. Y como hemos hablado a lo largo de esta mañana, y no me voy a parar, nos vamos a enfrentar a retos nutricionales, a enfermedades emergentes y a un aumento de la temperatura y de la humedad. Esto va a hacer que disminuya el rendimiento productivo. Vamos a tener probablemente problemas de crecimiento, problemas en la reproducción y problemas en la lactación. Yo os quiero definir un poco lo que es la resistencia y la resiliencia. La resistencia sería la capacidad del animal hospedador de controlar la causa de una perturbación. En general, se asocia más a resistencia a una enfermedad, es decir, a una enfermedad infecciosa. Y podría ser o la resistencia a una infección, que es cuando un individuo se ve expuesto a un agente patógeno pero no se infecta, o la resistencia a una enfermedad, cuando sí se infecta pero no desarrolla la enfermedad. Por otro lado, tendríamos la resiliencia, que es la capacidad de un individuo de verse mínimamente afectado por las perturbaciones o de volver rápidamente al estado anterior a la exposición a una perturbación. Dicho en términos claros, si nosotros tenemos un animal que está expuesto a una serie de patógenos, la resistencia sería la capacidad de ese animal de no infectarse o la capacidad del animal de no desarrollar una enfermedad. Sin embargo, con el término resiliencia nos centramos más en la producción. Si nosotros tenemos un individuo que produce, por ejemplo, unos kilogramos de leche determinados y lo enfrentamos a una serie de perturbaciones, sería la capacidad de ese individuo de no disminuir su producción. Dicho de otra manera, si tenemos la producción frente al tiempo y tenemos la producción de un individuo, que no sé por qué no va, ahí, tenemos la producción de un individuo y les ponemos a una perturbación, podría esa producción seguir constante, entonces el término resistencia y resiliencia se entremezclarían, podría disminuir su producción y recuperarse, o podría disminuir su producción y no recuperarse nunca. Esos serían los animales que consideraríamos menos resilientes. Pero ¿cómo conseguimos los animales más resilientes? La resiliencia, lo primero que tenemos que decir es que es un carácter complejo y difícil de medir. Existirían varios tipos de perturbación que pueden tanto afectar al animal como su actitud productiva. Tenemos, por ejemplo, agentes físicos, como puede ser una enfermedad, agentes ambientales, como puede ser el incremento de la humedad, de la temperatura, agentes psicológicos, pueden ser nuevos ambientes, la interacción con humanos, procedimientos estresantes o comportamientos agonísticos entre animales. Y también tendríamos varios tipos de perturbación. Tendríamos factores macroambientales, que lo que estarían haciendo sería afectar a la totalidad del rebaño, y tendríamos factores microambientales, que afectarían a una minoría dentro de la población. Cuando nosotros estudiamos estos caracteres a nivel genético, se puede ver que aunque existan distintos factores que influirían en la resiliencia, podría existir un background genético común que nos permitiría seleccionarlos. Pero, ¿qué necesitamos primero para seleccionar a individuos más resilientes? Necesitaríamos un fenotipo. Entonces, nosotros como fenotipos podemos tener indicadores específicos frente a un tipo concreto de resiliencia que se miden en entornos experimentales, por ejemplo, la mastitis en el ganado vino lechero,
Esto nos permitiría caracterizar la base genética y estudiar genes que pueden estar asociados a la resistencia o la resiliencia a la mastitis, pero puede que no sea representativo de la resiliencia general, o puede que no sea representativo de lo que es el entorno comercial. Por ello, lo que necesitamos son indicadores generales de resiliencia. ¿Y cómo se definen? Se definen como propiedades características de la variable respuesta. Pero no os asustéis, que os lo voy a intentar explicar de una forma que lo entendamos todos. Nosotros tenemos fenotipos, que pueden ser fisiológicos, como la temperatura, el peso, las hormonas o la frecuencia respiratoria. Tendríamos fenotipos productivos, como puede ser la producción de leche, producción de grasa y proteína o ganancia media diaria. Y tenemos fenotipos de comportamiento, que pueden ser la ingestión, el movimiento o el tiempo de rumia. ¿Cómo definiríamos la resiliencia? Como fluctuaciones anómalas en esas medidas. Por ejemplo, si tenemos la producción de leche, ¿cómo vamos a seleccionar por producción de leche? Pues, por ejemplo, seleccionando animales que produzcan más kilos de leche. Si tenemos la producción de carne, ¿cómo podemos seleccionar por producción de carne? Pues por características de la canal. La resiliencia van a ser aquellos estadísticos que indiquen que hay fluctuaciones anómalas respecto a lo que se esperaría como producción normal de un individuo o de una población. Y vamos a tener varios indicadores. Aquí os he puesto 3. Unos que van a ser indicadores de factores microambientales, es decir, que afectan a ciertos individuos dentro de una población, y otros que van a ser indicadores de factores macroambientales, que afectan a toda la población en general. Y os los voy a explicar un poco cada uno para que los entendáis. El primero, que es la varianza de las desviaciones, nosotros tenemos que pensar que a nivel teórico tenemos aquí una curva de lactación, pero que a nivel real un animal va a tener fluctuaciones normales, que hagan que se ajuste a la curva de lactación teórica. Nosotros podemos tener este tipo de animal o podemos tener este otro tipo de animal. Si tenemos este animal, las fluctuaciones van a ser mayores. Imaginaros, y van a ser fluctuaciones anómalas, que por ejemplo pueden estar asociadas a un incremento irregular de la temperatura en el rebaño. Por lo tanto, nosotros con este indicador, que es la varianza de las desviaciones, lo que vamos a ver es animales que fluctúan menos y animales que fluctúan más cuando se ven expuestos a un agente que causa un estrés. El siguiente indicador es la autocorrelación de las desviaciones. También es un indicador de factores microambientales y lo que tenéis que pensar es que si antes estábamos midiendo la caída, es decir, la intensidad de la perturbación, aquí lo que vamos a medir es el tiempo en el que el animal tarda en recuperarse. Es decir, no sé si puedo utilizar el láser. Sí, ¿verdad? Si me voy aquí, nosotros aquí lo que estaríamos midiendo sería la caída en el indicador anterior y en este caso lo que estamos midiendo es cuánto tiempo tarda ese animal en recuperarse. Y el tercer indicador, que es un indicador de factores macroambientales, sería la pendiente de la norma de reacción. Esto voy a intentar explicároslo de una forma sencilla, en el que si nosotros tenemos aquí un ambiente que es positivo y aquí un ambiente que es negativo para el animal, y nosotros tenemos aquí la distribución del fenotipo, por ejemplo, de los animales azules que tienen un background genético, y aquí la distribución del fenotipo de los animales rojos que tienen un background genético, aquí la línea sería recta. Lo que quiere decir es que el ambiente no está influyendo a esos animales. El fenotipo solamente está regulado por su background genético. Si nosotros tenemos aquí el mismo ambiente positivo y un ambiente negativo, pero en este caso, imaginaros que en el primer caso era que son dos explotaciones distintas, que en una se le da otro tipo de alimentación, pero las características son más o menos similares. En el segundo caso, lo que tendríamos sería algo como más intenso. Por ejemplo, que en uno se produce una restricción alimentaria de cualquier tipo. Entonces, lo siento, voy atrás. Entonces, lo que veríamos sería que los animales cambian su fenotipo en función del ambiente en el que estén. Vamos a tener animales que en el ambiente bueno producen más y animales que en el ambiente malo están produciendo menos. Pero las pendientes son paralelas, no cambian. Los animales rojos van a seguir produciendo más que los animales azules.
Sin embargo, podemos estar en otro caso. Imaginaros que aquí tenemos condiciones agroecológicas extremas. Una temperatura muy elevada, estamos en un país que la temperatura sea muy elevada, etc. Entonces, vamos a tener el mismo ambiente bueno y el mismo ambiente malo. Aquí lo que vemos es que en un ambiente bueno, el fenotipo, los animales B o los animales azules producirían más. Sin embargo, cuando cambiamos el ambiente y es un ambiente malo, serían los menos productores. Entonces, ¿qué nos interesaría seleccionar? Nos interesaría seleccionar aquellos animales que en ambos ambientes permanezcan más constantes, por lo tanto, que sean más resilientes. Por lo tanto, ¿cómo va a ser nuestro animal más resiliente? Va a ser el animal que tenga una menor variación, que tenga una menor variabilidad en sus fenotipos en condiciones adversas y que la capacidad de recuperación sea más rápida. Esas van a ser las 3 características. Vale, pues tenemos los fenotipos, tenemos los indicadores de la resiliencia. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta, sobre todo, este carácter novel que se está midiendo en condiciones experimentales, que tenemos que tener un elevado número de animales, que el número de medidas tiene que ser adecuado también, con una frecuencia adecuada y durante el periodo de tiempo en el que se va a medir. Podemos tener algunos inconvenientes, por ejemplo, en este caso os pongo, en este caso os pongo en el primero, que está la curva de lactación, un animal que ya producía menos antes de que empiecen las mediciones. Eso puede ser que probablemente ha existido una perturbación que ha afectado a ese animal antes de producirse las mediciones. Pero, sin embargo, si nosotros estamos tomando datos reales, podemos no darnos cuenta de ello. Entonces, en este caso, lo que se tiende a decir es que lo que tenemos que intentar utilizar es la producción como medida teórica, la producción estimada con los valores genéticos de los animales. Y luego podemos tener otra serie de caracteres que no nos permitan hacer muchas mediciones, como por ejemplo cuando medimos caracteres en el matadero, de peso en el matadero, etc. Entonces, en esos casos, lo que se puede hacer es utilizar, en vez de las mediciones individuales de los animales, las mediciones de las familias. Y las familias más uniformes serían las que son más resilientes frente a las que más varían. Vale, pues imaginaros que nosotros tenemos el fenotipo adecuado, hemos estimado nuestro indicador de resiliencia, tenemos un elevado número de animales, con muchas mediciones, durante un periodo largo de tiempo, tenemos un ambiente que sea rico y nos permita determinar cuáles son las perturbaciones y si los animales se ven afectados. Tenemos con precisión estimados los marcadores de resiliencia y además tenemos el pedigrí y datos genómicos. ¿Se podría seleccionar por resiliencia? En este caso, lo que estamos haciendo pues, son estimar los parámetros genéticos y además estimar el valor económico de los índices de selección. Tenemos que pensar cuál sería la comparativa si existen factores sinérgicos o antagónicos entre las ovejas más resilientes y la producción. En los esquemas de selección tradicionales, normalmente se seleccionan los animales que son más productivos. Sin embargo, estos animales que son más productores a menudo también son más susceptibles de cambios ambientales, es decir, menos resilientes. Por lo tanto, si seleccionamos por caracteres resilientes, puede ser que estemos parando, que estemos haciendo más lento el progreso genético. Eso es una cosa que tenemos que plantearnos. En este caso, un grupo de investigadores del centro El CERSIRA de Valdepeñas, de Ramón y colaboradores, lo que hacían era un estudio de simulación en el que evaluaban el efecto de incluir el carácter resiliencia en los esquemas de selección, en los índices de selección. Se medía la resiliencia como esa pendiente en la caída, esa línea curva que os enseñaba en la norma de reacción, cuando la temperatura es mayor a los 22 grados. Era la pendiente de la caída de la producción de proteína. Y lo que primero se hacía pues, es estimar las correlaciones de esa resiliencia con otros parámetros genéticos. Por ejemplo, con la producción de leche se veía que era negativa, con la producción de grasa se veía que era negativa, con la producción de proteína y se veía que era negativa, y luego con la fertilidad, que era positiva. Como los animales más resilientes son animales que tienden a tener una mejor reproducción. Y lo que veíamos aquí era los índices de selección, bajo otra vez y así os indico. A ver, lo que vemos aquí es
Esta es la población base y esta es la población base después de 20 generaciones con este índice que tiene un 45% de peso en la producción de leche, un 20% en la producción de grasa, un 20% en la producción de proteína y un 10% en la fertilidad. Luego lo que hacíamos era, teníamos 3 escenarios en los que poníamos un 10% en la resiliencia, un 20% en la resiliencia y un 30% en la resiliencia. La fertilidad la manteníamos constante y lo que hacíamos era disminuir los índices de producción de leche, de grasa y de proteína. Lo que se veía es que en un índice general global, donde no se tiene en cuenta el cambio climático, donde no se tiene en cuenta la temperatura y sus efectos sobre la producción, se veía que el índice más favorable era aquel que no ponía ningún peso en la resiliencia. Sin embargo, cuando teníamos en cuenta el beneficio en la temperatura actual y en la temperatura aumentando 1 grado y 2 grados en el intervalo medido, lo que se veía es que poner un 20% de peso en la resiliencia hacía que tuviésemos unas ovejas más productoras. ¿Y qué estamos haciendo como parte de Smarter? Pues dentro de Smarter tenemos varias tareas que están enfocadas a la resiliencia. Una de ellas es identificar antagonismos y sinergias para producción y resiliencia. Se han publicado ya dentro del entorno Smarter 2 papers, uno que es un cambio en el enfoque desde la resiliencia individual a la resiliencia de rebaño y otro que estima parámetros genéticos y correlaciones con otros caracteres productivos y que se veía que aunque existen correlaciones negativas, es factible seleccionar simultáneamente por producción, eficiencia y salud. Dentro de la tarea de creación de datos experimentales se han creado las poblaciones que os ha dicho Juanjo antes y que se ven en la diapositiva, que entre ellas nosotros hemos creado una población de ASAF de 60 animales en las que, como ha explicado Pilar, se han sometido a un reto nutricional y al final de la lactación se les ha sometido a un reto infeccioso. Se les ha inoculado un lipopolisacárido en el interior de la glándula mamaria y se ha visto cómo reaccionaba. Además, se han desarrollado modelos mecanísticos de predicción, que son modelos complejos, sobre los que también se han valorado los indicadores de resiliencia y se han intentado desarrollar nuevos indicadores de resiliencia. Y en conclusión, lo que me gustaría como mensaje para que os llevaseis a casa es que la resiliencia es un carácter complejo, que los indicadores de resiliencia podrían obtenerse de las fluctuaciones en las medidas de la producción, que los animales más resilientes serían aquellos que menos varían ante las perturbaciones micro y macroambientales, que pueden existir relaciones antagónicas entre el carácter producción y el carácter resiliencia, pero que incluir el carácter resiliencia en los índices de selección puede disminuir las pérdidas provocadas por los retos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro. Y muchas gracias.